a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta: ¿cómo la expiación limpia nuestros pecados? Vamos a ver primero el sacrificio como expiación y luego la expiación como liberación. El documento 8943 dice así, hablando de hace miles de años, ¿no? El hombre concibió que su sacrificio, de cualquier naturaleza que fuese, podía funcionar como mensajero ante los dioses. Sus ritos de sacrificio a los dioses fueron evolucionando, haciéndolos cada vez más elaborados. El párrafo 5 dice que solo más tarde fue que se desarrolló la idea de la expiación, cuando después del príncipe y sus tradiciones y después de Adán y Eva y su caída, comenzaron a considerar el pecado. Expiar significa borrar las culpas o purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. La expiación por el sacrificio, que surgió hace miles de años, constituyó el dispositivo de seguro general que hasta llegaba a proteger contra el resentimiento y los celos de un Dios desconocido. Durante la evolución de la expiación surgieron varias formas, tales como las ofrendas, algo sagrado que se ofrece a los dioses, inciensos de olor para aromatizar los sentidos de los dioses. Todo esto lo explica ese documento 89. La alabanza, cantos, adulaciones, incluso entretenimiento, era su forma primitiva de adoración. Más tarde surge el sacrificio de animales. Al principio sacrificaban el animal más necesitado, como si privarse de algo diera más satisfacción a los dioses, ¿no? Luego evolucionaron a no sacrificar animales de trabajo, animales domésticos. Párrafo 5 dice que luego evolucionó a sacrificio humano y canibalismo, aunque el canibalismo siempre existió desde el principio, pero no era como sacrificio a dioses, sino como alimento. Pero llegó a formar parte de la estructura social y religiosa de la sociedad primitiva. Los intereses del grupo, dice aquí el documento, los intereses del grupo dictaminaban la práctica del canibalismo. Era una costumbre social, económica, religiosa y militar. El hombre primitivo era un caníbal y ahora lo ofrecía como ofrenda alimenticia a los espíritus. El párrafo 9 dice que la culpa de la sangre derramada deja de ser un crimen cuando todos participan como una acción de la sociedad. Con el tiempo y el conocimiento acerca de alma y espíritu, evolucionó a que solo se comían ciertas partes que según ellos contenían el alma o porciones del espíritu. Luego se limitó a los hombres y se le prohibió a las mujeres comer carne humana. El párrafo 15 dice que con los años evolucionó a que el sacrificio humano se reservaba solo para alimentar a los dioses y solo se consumía una pequeña porción ceremonial, un sacramento. El párrafo 16 dice que finalmente se generalizó el uso de sustitutos animales para propósito de sacrificio, y esto redujo considerablemente el sacrificio humano. No lo eliminó, lo redujo. Cuando Moisés libera a los esclavos hebreos, les instruye acerca de eliminar el sacrificio humano y en su lugar instituye el sacrificio del cordero. El plan de Moisés fue acercar a los hebreos a Dios. Los hebreos tenían infinidad de dioses y Moisés logró llevarlos al monoteísmo, a creer en un solo Dios. Un Dios que estuviera por encima de todos esos dioses que ellos adoraban. Y así fue que surgió Yahvé. Yahvé es un Dios tribal, pero era un solo Dios a adorar. El libro Durantia dice que no importa qué nombre le des a ese único Dios, Dios es uno, no tiene nombre. A Moisés le dijo: me llamo yo soy el que soy, cuando le preguntó otra vez. Otra cosa que tuvo que vencer Moisés fue el sacrificio humano de ofrecer al hijo primogénito. Tal fue el caso de Abraham con Isaac. Lo que pasa es que el cristianismo, para justificar esta barbarie primitiva del Antiguo Testamento, ancestral, de los ancestros de la historia, ha adornado pues esta historia con mucha mística. Aunque esta mística la comenzaron los judíos, los cristianos la siguieron después. Aunque no dudo que un ángel los haya impedido porque era necesario, ¿no? Abraham no era ningún santo. Era un hombre rudo y guerrero, de acuerdo a su época. Pero algún potencial vio Melquisedec en él, que hizo un pacto. Luego se crearon un templo móvil llamado tabernáculo, donde era de una forma sagrada. Ellos lo armaban y lo desarmaban y lo llevaban en su recorrido. Tabernáculo estaba compuesto por 3 partes: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada sección contenía su mobiliario y sus símbolos ceremoniales, así como el arca del pacto.
Aquí en este tabernáculo sacrificaban los animales que ofrecían a Dios, y del lugar santísimo, cuando ellos ofrecían esa sangre, ese cordero inmolado, pues salía ese humo, esa gloria que ellos la consideraban como Dios expiando el pecado de todos ellos. Para ellos Dios era un Dios vengativo e iracundo, que los castigaba si hacían el mal. Sol Moisés se vio obligado a presentarlo así, por la dureza de sus corazones, por la dureza en los hombres de esa época. Pero ese no es el Dios verdadero. Dios es amor puro, y todo aquel que lo conoce sabe que ese no es Dios. El primer mandamiento de Moisés describe a ese Dios que maldice y que es iracundo. ¿Okay? Es el primer mandamiento de los 10 mandamientos. Y esos mandamientos no fueron mandamientos de Dios, fueron mandamientos de Moisés. Y así fueron progresando hasta que el hombre se atrevió a hacer pactos o promesas directamente con Yahvé. Luego se hizo costumbre entre los judíos celebrar la Pascua con un cordero y sacrificar el cordero o animales en el templo. También tenían ceremonias con pan y vino. Varios siglos más tarde, a la llegada de Cristo Micael, encarnado en la persona de Jesús, comienza él entonces la labor de deshacer todas esas creencias primitivas de un Dios iracundo, vengativo, que mira nuestros pecados y que los persigue, que los castiga. Entonces él comienza una labor de presentarnos al Padre Universal como es, un Padre de amor, ¿okay? Y que a explicarle que no es así, de la forma que se le presentó a aquellos hebreos, que en aquel momento tuvo que ser así, pero que no es así, y que incluso ya los últimos profetas del Antiguo Testamento ya estaban predicando al Padre como el Padre de amor y misericordia. Cuando Jesús comienza su ministerio, comienza enseñando que las culpas se limpian en el interior de uno mismo, cuando puede ser capaz de ver allí a su Espíritu, a la presencia de Dios mismo, guiando nuestras vidas y elevando nuestras almas. Incluso nos dice que no consideremos eso como culpa, sino que mejor dediquemos, hagamos el cambio dentro de nosotros, amando a Dios, y no pensemos tanto en culpa. Jesús no se cansó de enseñarle a sus discípulos que el reino de Dios se encontraba en nuestros corazones y no en el templo hecho de manos de hombres. Que Dios no pide sacrificio de ningún tipo. Que Dios ha provisto el perdón para todos desde el mismo momento de su creación. Pero para recibirlo tenemos que aprender a percibir y a proyectar de otra forma, a perdonar a nuestros semejantes. Que ahí es cuando tú demuestras de verdad que estás siguiendo al Padre, el amor, la proyección de amor y perdón hacia la hermandad, hacia los hermanos, hacia los semejantes. El documento 170-223, Jesús le dijo a sus discípulos: cuando perdonas a tu hermano, creas de esa manera en tu alma la capacidad para recibir la realidad del perdón de Dios por nuestros errores. La sección 3.9 dice: Jesús se preocupó siempre y plenamente por aquella relación interior y espiritual con Dios Padre que tan certera y directamente se manifiesta exteriormente en el servicio amante a los hombres. Esos son los frutos del Espíritu. Cuando Jesús fue crucificado, los apóstoles, especialmente Pedro, se deprimieron. Todos ellos se deprimieron, especialmente Pedro, al sentir ese orgullo propio herido, ¿no? Y por su propio mecanismo de defensa, lidiando con esta situación, ese mecanismo de defensa, de autoprotección, los traicionó. Y como los judíos pensaban que el Mesías reinaría en el trono de David, lo cual Jesús le dijo incansablemente: miren, mi reino no es de este mundo, yo no voy a ocupar ese trono jamás, ni ahora ni cuando venga de visita. ¿Okay? Entonces, ellos no entendían, no lo entendieron nunca. Entonces Pedro concibió la idea de que el evento del reino del Mesías era futuro y ahora tenía que ser así, ahora tenía que ser crucificado en la cruz y resucitar, irse. Pero cuando venga otra vez, entonces sí va a reinar en el trono de David y va a reinar con vara de hierro todo el tiempo. Y en este proceso de manejar lo sucedido y luego en coordinación con Pablo, este último comenzó a construir un nuevo culto cristiano judío basado en la sangre del pacto eterno. El documento 8993 dice:
Todo esto complicó innecesariamente el cristianismo con enseñanzas de sangre y sacrificio. Y si bien puso fin a toda la doctrina de redención mediante sacrificio humano y de animales, ha sido una tergiversación de las enseñanzas de Jesús que tanto explicó que la verdadera libertad está dentro de nosotros mismos. Pues Pablo concibió la idea de que Jesús fue el último sacrificio humano y el que colmó la medida. El juez divino, Dios, ya estaba plenamente y eternamente satisfecho. Es una falacia. Qué visión tan primitiva, ¿no? Y inconcebible para que se siga alimentando hoy día con todo lo que ya estamos conociendo. Sí, lo tenemos así tan arraigado como los judíos lo tienen arraigado también. Y esto acomoda al hombre a no correr la milla, ni siquiera la extra milla. Es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús, que Dios es amor, que ama a sus hijos, que no mira el pecado porque Dios no lo creó. Por tanto, no va a haber tampoco el sacrificio que uno hace. Por eso Jesús decía, vete y no peques más. Eso es todo lo que tienes que hacer. Vete y no peques más. Es decir, tienes que ir cambiando, transformándote. Tienes que ir quitándote el hombre viejo y poner el nuevo. Nuestros errores son creaciones nuestras. Esas creaciones, al no ser de Dios, no existen. Son creaciones nuestras y nosotros mismos somos los que tenemos que cambiar esa percepción. Tenemos que cambiar el chip. ¿Okay? Y si queremos deshacernos de nuestras creaciones ajenas a Dios, tenemos que comenzar por negarnos a ella. Negarle al ego, sus vanas ilusiones que se esfuman en el tiempo, y tenemos que abrazar las percepciones del Espíritu, que son las duraderas, las verdaderas, las que nos llevan a la eternidad. Con el cristianismo evolucionamos del culto del sacrificio al culto del sacramento. Dice el último párrafo, 89.9.4, dice, los sacramentos de los religiosos modernos son los legítimos sucesores de aquellas horrorosas ceremonias primitivas de sacrificios humanos y de animales, y de los aún más primitivos ritos canibalísticos. Muchos aún dependen de la sangre para su salvación, pero al menos esta se ha vuelto figurativa, simbólica, mística. Si yo me cubro con la sangre de Cristo, o por la sangre de Cristo esto y lo otro, ¿no? Pero no se engañen. Hoy día el sacrificio humano, tanto de beber la sangre como comerse la carne, como torturar y sacrificar a Dios, a los dioses, está vigente y a la orden del día en las religiones luciferinas, los sionistas. Por eso existe el tráfico humano, además de que también para la esclavitud. Entonces no hemos avanzado mucho. He aquí el error de Pedro y Pablo. La crucifixión no fue lo que estableció la expiación. Es decir, Jesús no fue el último sacrificio por el pecado. Dios no permitiría jamás que un hijo inocente pagara por el pecado de nadie. Lo que Pedro no pudo entender en su momento fue que la resurrección fue lo que constituyó la verdadera expiación. Por eso Jesús le dijo, no miren tanto esas cosas, miren más bien las enseñanzas, ¿okay? Lo que es el verdadero arte de vivir. ¿Okay? Jesús resucitó el tercer día para demostrarnos que a través del autodominio y de una vida guiada por el Espíritu podíamos alcanzar ese nivel de altura espiritual. No es lo mismo resucitar al tercer día que resucitar al final de una era. Tampoco es igual la recompensa. Para los que hay una recompensa diferente para los que resucitan al tercer día, y hay otra recompensa que sí, todo el mundo tiene su recompensa, pero es diferente. Las que resucitan al tercer día tienen una recompensa diferente a los que resucitan al cabo de 1000 años o 2000 después de una dispensación. Okay. Y no hablo de los no salvos. Los no salvos van a otra dimensión. Entonces, cuando resolvemos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras dentro del marco de nuestro corazón, en comunión o en asociación con el Espíritu, estamos purificándonos y ascendiendo a los niveles altos de espiritualidad. Y a ese nivel es que se conoce o se va conociendo la verdad. Y por experiencia personal es que entonces la defendemos. El que no busca en su interior proyecta simplemente lo que los 5 sentidos le dicen, más la proyección egoica, ¿no? La expiación existe en el nivel espiritual, en asociación con el espíritu y en negación con el ego, trascendiendo los 5 sentidos al discernimiento de espíritu.
Cuando Jesús resucitó al tercer día, nos demostró que seguir la verdad que se revela en nuestro corazón al seguir la voluntad del Padre a través de la guía del Espíritu, nadie nos puede destruir. Aun cuando destruyan nuestro cuerpo, esta máquina viviente, ¿ok? Nada tiene que ver con... Nuestra máquina viviente es un medio para un objetivo, ¿ok? Si la destruyen, nuestra alma, nuestro plan, eso sobrevive, ¿ok? Entonces, y esta es la verdadera expiación, buscar la verdad, hacerla, vivirla, compartirla y trascenderla. Nosotros nos expiamos constantemente cuando hacemos las percepciones y las proyecciones correctas basadas en el espíritu y no en nuestro ego, en las cosas que nosotros creemos que son y esas envidias, esos celos y esas maquinaciones que a veces ocupan el pensamiento. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que vivir en el presente, aquí y ahora, haciendo el bien, y eso es lo que nos va a permitir irnos espiando constantemente. Es decir, tenemos que vigilar nuestros pensamientos y vigilar el bienestar del otro y compartir el conocimiento con los otros. Nosotros tenemos que grabarnos esto. Cuando estamos al tanto del bienestar del otro, estamos al tanto del bienestar nuestro. Nosotros fuimos creados perfectos, pero no vemos esa perfección. Nosotros poseemos muchos potenciales, pero no lo descubrimos porque nos vemos insignificantes a los ojos de Dios, nos vemos incapaces. Okay, bueno, la expiación consiste en limpiarnos de todo ese lodo que nos ha caído encima para poder ver entonces, después que nos limpiemos todo eso, podemos ver entonces los potenciales. Lo podemos activar y podemos ver la perfección de Dios en nosotros. Entonces ese lodo lo tenemos que quitar nosotros mismos, nadie va a venir a quitándolo por nosotros, lo tenemos que quitar nosotros mismos, pero a veces uno dice, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo le hago? Bueno, es fácil, separa lo verdadero de lo falso. Y cuando ya sepas qué es lo verdadero y qué es lo falso, todo lo falso se lo niegas al ego, ¿ok? Y haciendo lo verdadero estás haciendo entonces la voluntad del Padre. So, el Espíritu te va a mostrar. A veces decimos, siento una culpa, una cosa. Eso es cuando uno siente eso de que algo no está bien. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y lo falso nos lo tenemos que negar. Cuando lo negamos a nosotros mismos, se lo estamos negando a nuestro ego. Son cosas que uno se aprende en el camino, ¿no? Cosas del pasado que uno ha aprendido. Tenemos que negarnos a esas imperfecciones y pedir la fuerza al Espíritu para que nos ayude, porque tampoco es fácil. Es una batalla, es algo que nos tenemos que empujar a hacer para ir reversando esos hábitos o esos errores. Y tenemos que comprender y ser buenos con nosotros mismos, tampoco culparnos y martillarnos y meterle tanta mente, sino que las cosas comprenden un tiempo. Tuvo un lugar en una línea de tiempo y en una nueva línea de tiempo tengo que traer eso que no he reparado y repararlo ahora en el aquí y ahora y ya cerrar el caso. Nosotros tenemos el poder de acortar los tiempos, tanto como querramos, y resolver un conflicto de nuestro ego en un instante. Y decir, ya, esto no lo voy a hacer más, y punto. Y te lo resuelves y lo haces, ¿ok? Pero Dios no funciona en el tiempo, Él vive en nosotros y por eso es que es posible hacerlo en un instante, el cambio, pero también tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Perdona ahora, empieza a perdonar el pasado y a negarte a seguir en Él. Construye nuevas realidades, nuevas formas en amor, en perfección, en perdón y perdona siempre en el instante, en aquí y ahora, por el bien común, y eso es expiar y eso es ser libre. Hacer la voluntad del Padre es lo que te hace libre. Y si conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es la voluntad del Padre. Y el Padre te la revela de muchas formas. Bueno, hasta aquí esta pregunta. Los espero en el próximo.